La lucha contra la criminalidad se ha vuelto una prioridad en el Perú y, como sabemos, adquiere nuevas formas porque la criminalidad transnacional adquiere nuevas formas también. De pronto hemos descubierto que la minería ilegal, por ejemplo, que supone sacar oro a Bolivia en grandes cantidades, genera más dinero que el narcotráfico. Estamos en consecuencia ante organizaciones complejas. En muchas partes del mundo hay una figura penal llamada decomiso sin condena, que en América Latina solemos llamar extinción de dominio. El concepto puede parecer un poco erudito, pero se refiere a eso, a las propiedades de delincuentes graves que han sido mal habidas y que el Estado quiere retirar del ejercicio jurídico de propiedad de los delincuentes y asume él. Pero ha dado esto lugar a una polémica grande porque hay múltiples pronunciamientos, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, la Procuraduría y hasta los obispos del Perú, vía comunicado. Hemos invitado por eso al juez supremo Manuel Luján Túpez, quien es el presidente del subsistema judicial de extinción de dominio en el Poder Judicial. Señor Luján, muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches, bienvenido a RPP. Muchas gracias a usted, don Fernando, y un saludo cordial a todos tus escuchas. ¿Cómo está siguiendo el debate en torno a este tema, sobre todo a partir de una demanda que ha presentado el defensor del pueblo ante el Tribunal Constitucional contra la ley que tiene vigencia en nuestro país en materia de extinción de dominio? Evidentemente, una de las cosas que me alegra sobremanera es que la gente, en general la ciudadanía, los académicos, espero, y por todos, empiezan a hablar de la extinción de dominio y a comprender qué supone esto. Y quizá esa primaria cosa sea importante resaltarla. Vea usted, el delito cometido que genera ganancia, porque hay delitos que no, por ejemplo, un homicidio no necesariamente genera ganancia, tiene dos maneras de ser perseguido. O perseguimos a la persona que cometió el delito, o perseguimos los instrumentos que utilizaron para cometerlo, o las ganancias que con él se obtienen. Esto hace extinción de dominio, extinguir las ganancias que se producen con el delito. De acuerdo. ¿Qué es lo que hay que perfeccionar en la ley vigente? Puesto que hay la postura que ha adoptado el defensor del pueblo, según el cual hizo un atentado contra el derecho a la propiedad, hizo un atentado contra la no retroactividad y un atentado contra la seguridad jurídica. Pero hay otros abogados que tienen una postura intermedia y dicen, bueno, hay que perfeccionar algunas cosas, evitar que se cometan arbitrariedades. ¿Usted considera que en la práctica judicial de los últimos años se han cometido arbitrariedades? Tenemos más de 1.700 casos. De ellos se han judicializado en la justicia constitucional varios y hasta ahora ninguno ha sido detectado de vulnerador de esos derechos o de otros derechos. Por lo tanto, en lo objetivo que yo tengo hasta este momento, no encuentro cómo se pueden haber vulnerado derechos que se alegan. Uno de ellos sí me gustaría resaltar para que quede sentada esta posición que tenemos en el subsistema, el tema de la retroactividad. Vea usted, esta ley fue promulgada el 2 de febrero, o entró en vigencia, mejor dicho, el 2 de febrero del 2019. Sí. No se había aplicado antes como extinción de dominio, tenía otros nombres de pérdida de dominio, que es una cuestión accesoria a lo penal, pero en lo que... ¿Desde cuándo existía antes la figura de pérdida de dominio? Desde el año 2007. 2007. Luego, bajo Alan García. Sí, decreto legislativo 992. Luego se modifica meramente, manteniendo la misma lógica, que es, primero condenamos al que comete el delito y luego todo lo que sea de él pasa al Estado, ¿no? Así lo hubiera adquirido bien, porque cometió el delito. Y luego se modifica con el 1104 y al 2018 se promulga la vigente 1373, que se aísla del delito y se concentra en el bien. De acuerdo. ¿Y qué innovaciones introduce esa versión del año 18, que es la versión vigente, aquella
contra la cual está protestando el defensor del pueblo? La primera ventaja que tiene es que ya no necesita una sentencia penal. Primero, la sentencia penal persigue a las personas. Extinción de dominio no persigue a ninguna persona, persigue los bienes vinculados al delito, por supuesto. Leía en uno de los comunicados mencionados en redes, ¿no?, que se señalaba que a partir de ahora entonces toda persona va a perder su propiedad porque le van a confiscar su casa. Eso es falso totalmente. Solamente se concentra en bienes del delito. Pero lo que ocurre con el delito es que tiene muchas aristas a donde el derecho penal y el proceso penal no puede llegar. Y estas justo es de las que se encarga extinción de dominio. ¿A cuáles es que no puede llegar? Por ejemplo, ¿qué pasa si con el paso del tiempo se ha ocultado el objeto del delito y prescribe este delito? Supongamos que se roba un vehículo y pasan los años suficientes para que el delito de robo se prescriba. Entonces la persona que logró ocultarse y logró ocultar eso durante todo ese tiempo, luego sale y pasa como si ese vehículo robado fuese limpio, legítimo y suyo. Bueno, pues allí es una de las aristas. La segunda, más importante de todas, el testaferrato. La criminalidad organizada no utiliza los bienes ni los coloca a su nombre, y peor aún, ni siquiera se esmera en tener estos bienes. O sea, tiene una lógica de negocio. Es organizada, precisamente. Sí, no es una criminalidad ordinaria. Sí. En esta lógica de negocio lo que hace es lo coloca en propiedad o en titularidad de terceros. Muchos de los casos que nosotros tenemos o hemos tenido, sobre todo en Ayacucho, las personas ni siquiera sabían que el bien estaba a su nombre porque habían traficado sus datos. Y por eso les permitía seguir haciendo su negocio de tráfico de drogas, por ejemplo. Con una propiedad protegida por la titularidad formal a nombre de una tercera persona. Ha puesto a nombre de una tercera persona. Entonces a esta se le requería, y en muchos casos es, eso no es mío, ¿quiere usted extinguirlo? Hágalo, claro, porque no es mío. Y yo no tengo nada que ver y mi nombre no necesita por qué estar vinculado al tráfico de drogas porque soy honesto, soy limpio. Yo he sabido de casos así respecto de autos, ¿eh?, que le atribuyen el auto a una persona de edad para poder hacer fechorías y estar limpios. He conocido casos cercanos. Ahora, usted ha dicho, se trata, claro, de decisiones que la justicia toma sin condena o previa a la condena. Así o eventualmente nunca habrá condena si fallece la persona. Por ejemplo. Ya, también tenemos este caso. Pero, ¿bajo qué garantías tiene el ciudadano de que no se va a convertir en una arbitrariedad? Porque lo que dice el defensor es eso, que se está abriendo la puerta con esta ley a la arbitrariedad. ¿Qué garantías hay para que estas decisiones de extinción de dominio se apliquen de una manera tal que no viole, naturalmente, derechos fundamentales de la persona? Dos formas. La primera son las mismas disposiciones de la ley. Por ejemplo, no cualquier bien va a extinción de dominio. Solo van aquellos, número uno, que están vinculados a algo delictivo, a una actividad ilícita. Número dos, ese bien que está vinculado debe generar ganancias ilícitas o debe ser producto de algo ilícito. Y número tres, debe tener un valor representativo al Estado, a ser posible superior a 4 ITs. Pero esas son las tres condiciones. De acuerdo. Ahora, el caso que se cita siempre es un señor adquiere una propiedad después de haber robado el dinero, se la vende a un segundo, a un tercero, viene un cuarto que no sabe nada de los antecedentes y la compra. Y a él lo privan de una propiedad que de buena fe ha comprado. ¿Cómo reacciona usted ante este caso? Evidentemente, una persona puede comprar una propiedad que puede tener un origen ilícito y estaría dentro de los supuestos de ser demandado porque el bien tiene origen ilícito. Pero el sentido común mínimo, que es el que se exige y es el que nosotros controlamos, vea usted, lo que nosotros hacemos es únicamente verificar el artículo 70 de la Constitución, nada más.
se le demanda para esto. La fiscalía no es que un día amanece y dice vamos a demandar a fulano, no es así. Tiene un año, cuando menos, de investigar y conseguir la prueba de que el bien es ilícito, y la persona, si es que lo ha adquirido de buena fe, tiene todo el derecho en juicio, en un proceso judicial con las debidas garantías, de poder explicar cómo es esa buena fe. Dígame una cosa, ¿usted sabe si las propiedades de Vladimir Cerrón pueden ser comprendidas en un proceso de extinción de dominio? En teoría, toda persona que es susceptible de una investigación penal... Ha sido condenado, ¿eh? Toda persona que es condenada de una investigación penal es susceptible, si ese delito que se le atribuye en sentencia es vinculado a la ganancia, al dinero, al movimiento económico, sí es susceptible de ello. Pero no sabe usted si hay un procedimiento en ese sentido. El procedimiento ha sido postulado en forma de demanda. Está en curso, ya veremos, la justicia de extinción de dominio culminará luego de la auditoría. Muy bien, o sea que hay una postulación de ese tema que ha podido inspirar a algunos a velar por el patrimonio del señor Cerrón. No se lo hago decir a usted, pero yo como ciudadano libre y periodista independiente digo. Una pregunta diferente, el congresista Américo Gonza, justamente de Perú Libre, impulsa un proyecto para que los jueces y los fiscales paguen de su patrimonio cuando cometan errores. Bueno, en principio es una redundancia sobre lo existente. ¿Por qué? Porque existe la ley de responsabilidad civil de los jueces. ¿Pero son ellos los que pagan o es el Estado? Son ellos. Si se determina que un juez deliberadamente o negligentemente hizo que una persona sufra injusticia, pues la persona tiene el derecho de demandarlo al juez como persona, no como Estado. Bueno, o sea, existe ya el tema. Sí. Señor Manuel Luján Tupe, juez supremo, presidente del Subsistema Judicial de Extinción de Dominio, muchas gracias por haber estado acá. No, gracias por haber a usted. contestado todo con naturalmente la reserva que su función de juez requiere. Muchas gracias. Y le agradezco a usted muchísimo. A usted, señor Luján, habíamos leído muchas cosas sobre usted, pero no las habíamos podido ver personalmente y a través de la pantalla todavía. Muchas gracias y que se repita su visita, por favor. Cuando usted guste. Muy amable. Muy amable. Vamos a hacer una pausa, después de la cual hablaremos con un congresista de Perú Libre, que ha sido además vocero de la bancada y que es abogado, además de maestro, Flavio Cruz.